Muy bien, hermanos, como hemos estado diciendo durante estas 5 semanas, este tema, este punto, es el punto que sostiene la iglesia, por así decirlo. Si no es por la fe, si no es por la justificación, solo por la fe, entonces no hay evangelio, no hay iglesia. Dejamos de ser iglesia, dejamos de ser creyentes. Tendríamos de la iglesia solo el cartel, si nos movemos de este punto. Y es el punto de la confianza en la carne. Entendemos por eso por qué Pablo cuando empieza diciendo que esto no va a cansar de repetírselos, que es para los filipenses algo seguro, en el versículo 1, y hablando tan fuertemente y de manera tan clara y contundente sobre los obreros que estaban tratando de insertar una forma de confiar en la carne, en la iglesia. Le dice perros, guardaos de los perros. Ahora quiero volver a este punto de guardaos de los perros. En el tiempo en el cual esto se escribe, los judíos creían que cuando ellos estén en el reino, ellos iban a estar sentados a la mesa y iban a estar en el banquete real. Y cuando caigan las migajas, iban a estar los gentiles comiendo de las migajas de ese banquete. Y a los gentiles ellos les decían perros. Los judíos les decían a los gentiles perros. Y algunos estudiosos dicen que cuando Jesucristo estuvo hablando con la mujer sirofenicia, no sé si se acuerdan, y la mujer le dijo, y Jesucristo le respondió que primero tenía que ir a las ovejas de la casa de Israel, ¿no? Y la mujer le respondió, sí, pero aún incluso los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Estaba haciendo alusión a esa clasificación despectiva que los judíos hacían de los gentiles. Y cuando acá Pablo dice que más bien los perros, ¿no?, son los judaizantes, está como que volteando la ilustración o la forma de ellos de hablar de los gentiles, volteándoselo al revés. Está diciendo, no, más bien los perros son ustedes, los que están tratando de judaizar. Los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Es muy enfático y muy serio con este tema y con estos hombres, Pablo, porque lo que estaba en juego era de trascendencia eterna. Y hemos estado viendo durante 5 semanas, con la semana de ahora, cuáles son algunos criterios, algunas formas de confiar en la carne. Y ahí las tenemos enumeradas en su material, ¿no es cierto? Y vamos a leerlos, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 4. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Miremos las características de una persona inconversa, no creyente, una persona que estaba yendo a la condenación. Y cuando Pablo habla de él en su experiencia pasada, él nos está mostrando todo lo que puede haber en una iglesia y no por eso es hacer una verdadera iglesia o en una religión o en un culto cualquiera. Esto Pablo lo pudo producir en su carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto también lo pueden producir las falsas religiones. Y también esto puede haber en las iglesias, y no porque haya esto significa que verdaderamente hay vida espiritual.
Puede haber todo esto, puede haber hombres que tengan estas características, pero eso no implica que haya realmente vida espiritual, haya regeneración, haya fruto del espíritu. Eso puede ser fruto solo de la carne, ¿no es cierto? La carne puede producir entonces celo, la carne puede producir religiosidad, la carne puede producir mucha emoción, mucha devoción, mucho radicalismo, y lo podemos ver. Hay gente que es muy radical en sus creencias, hasta da la vida por eso, ¿no? Hay gente que peregrina a la India y lo vende todo, literalmente, lo vende todo, lo entrega todo al gurú al cual él quiere servir, y se vaya a la India a vivir semidesnudo sin nada. Eso lo puede producir la carne. Hay gente que literalmente da la vida por su creencia, por su ideología, por su forma de pensar, por su partido político, etc. Todo el mundo está debajo de esto. Devoción, radicalismo, celo, religiosidad, gente muy moral, y todo el mundo está cautivo, y esto cautiva a los hombres y los lleva a entregarse a todo tipo de religiones. Nosotros podemos ahorita pensar en alguien, algún familiar, algún conocido, que de un momento a otro como que lo dejó todo y se entregó a algún culto, ¿no es cierto? Y nosotros no nos podemos explicar cómo esta persona hizo esta locura. Y esto es una realidad. La carne puede producir eso. ¿Puede pasar lo mismo también en una iglesia cristiana? Por supuesto, la carne puede producir un ambiente muy religioso, muy cautivador, un ambiente de mucha alegría externa, de muchas expresiones, de mucho misticismo también, pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si eso es obra del Espíritu o es obra de la carne? ¿Cómo sabemos si son Pablos recontra fieles en su asistencia, recontra fieles en sus ofrendas, ayunando día y noche como Pablo lo era, o son verdaderamente Pablos convertidos y regenerados? Nosotros llegamos a la iglesia y vemos gente muy fiel, ¿no? Gente que no falla, nunca falta, moralmente intachable, celosa de la fe. ¿Cómo sabemos si es obra de Dios o es obra de la carne? Eso es justamente lo que estamos ahora estudiando, intentando discernir a través de la palabra de Dios, entendiendo a través de la palabra de Dios. Y aquí el punto clave es la doctrina. La doctrina. Porque hay mucha gente que puede tener mucho celo, pero no conforme a ciencia. Y vamos a ver cómo Pablo aquí, lo que está, el punto que marca acá todo es el simple hecho de añadirle un rito a Cristo, hace que esto ya deje de ser obra del Espíritu y sea obra de la carne. Hace que esto ya deje de ser una iglesia, y si los filipenses adoptan y aceptan este rito como parte de la salvación, deje de ser la iglesia y se convierta más en un edificio muerto, ¿no? Que de iglesia solo tiene el cartel. Así que vamos a ver que la carne puede producir muy bien, primero, ritos de iniciación, ¿no es cierto? Circuncidado, Pablo era circuncidado al 8º día. Así que la carne puede producir gente que de manera espontánea y muy devota se bautice,
por ejemplo, ¿no? Se bañe en el río Jordán, peregrine a la Meca, se confirme, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en Pablo también la carne le produjo eso, ¿no? ¿Están de acuerdo, hermanos? También la carne puede producir una herencia religiosa, cultural y una moral familiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Pablo también lo produjo. Pablo dice, circuncidado al 8º día. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo circuncidó? Sus padres. O sea, nació en una familia judía, devota, piadosa, fiel a la ley. Y Pablo está diciendo eso, vengo de una buena familia, mi familia es muy religiosa, nací en una familia cristiana, podrían decir algunos, ¿no? Bueno, eso no te hace salvo, eso lo puede producir la carne. Raza, Pablo dice del linaje de Israel, y ya he mencionado que algunos creen que pueden ser creyentes desde el nacimiento, ¿no? Por nacimiento. Hay que tener cuidado de esto. Hay una raza, por ejemplo, en la India, que son una casta, que son los gurús. Ellos son los líderes religiosos de la India, ¿no es cierto? Ahí la sociedad está dividida en castas, y la casta de los gurús son los que son los líderes religiosos. Entonces, ellos creen que por ser nacido en esa casta, ya por eso tienen una autoridad de ser los líderes religiosos. Cuarto, otra cosa que puede producir la carne es posición social, buen nombre o prestigio delante de la sociedad. Porque Pablo también tuvo esto. Solo por el hecho de ser de la tribu de Benjamín, implicaba que él tenía un buen nombre, un reconocimiento social, era un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen miembro de la comunidad, todo lo que implicaba el ser de un buen nombre, una buena posición. Quinto, ¿qué cosa puede producir la carne? Pureza en tradición. En el punto anterior hay una ilustración muy interesante que debería hacernos meditar. La mejor estrategia de Satanás no es llenar la sociedad de inmoralidad. Al contrario, si Satanás pudiera y tuviera esa libertad para hacer lo que quisiera, haría una sociedad muy moral. Cerrarían los bares, las iglesias pararían llenas, cerrarían los cines, ¿no? Llenaría todo de una ley así muy estricta y moral. Lo único que quitaría Satanás sería la predicación de Jesucristo. Pero que todos se vayan al infierno creyéndose muy morales y viviendo una vida muy buena delante de los hombres, ¿no? Quinto, la quinta cosa que Pablo pone que él tenía en la carne era pureza en tradición. Esa expresión hebreo de hebreos habla no tanto de no solamente de la raza, sino de cómo él había mantenido la cultura hebrea a pesar de estar en un mundo gentil, y es por eso que él habló en hebreo y la gente lo escuchó. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a su tradición, se mantuvo fiel a su pureza en tradición, fiel a su tradición cultural o religiosa. Eso también lo puede producir la carne, ¿no es cierto? Mantenerse fiel a una tradición cultural o religiosa. Religión, lo vimos la semana pasada, en cuanto a la ley, fariseo, eso lo produjo la carne. Fue muy religioso, profesé la secta más fiel de la fe judía, que es ser fariseo. Y hoy día vamos a ver la séptima y la octava, y hoy día vamos a terminar ya las 8 formas de confianza en la carne. Claro que esto, no con esto estoy diciendo que ya con esto hemos tenido todo el universo de todas las formas de confianza en la carne que hay, pero es una buena guía para que nosotros podamos discernir, ¿no? Y podamos evaluar. Cuando lleguemos a un lugar, no siempre porque vemos lo que vemos, quiere decir que ahí se está moviendo el espíritu. No es que Dios está obrando necesariamente. ¿Cómo se ve eso? Cuando se ve la doctrina, ¿no?
¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que puede producir la carne y no necesariamente el espíritu. Séptimo. Ahora vamos a ver la séptima clase de confianza en la carne que se puede tener. Séptimo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces la carne también puede producir convencimiento sincero y radical. ¿Por qué? ¿Qué es celo, hermanos? A ver. ¿Qué es celo? ¿Ah? Este tipo de celo, porque de repente ustedes están pensando en el celo romántico, ¿no? No estoy hablando de ese. ¿Ah? Un cuidado excesivo, ya, muy bien, como que un cuidado celoso, ¿no? De cuidar algo celosamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es celo? Ustedes creían que se iban a sentar a escuchar nomás. Bueno, de repente los que están en el video no nos van a escuchar. ¿Qué más es celo? Orgullo, ya. Falta de confianza. Ah, ya, ese celo va más por el celo a la pareja de repente, ¿no? Ah, ya, celo bíblico, ya. Falta de confianza. Puede ser, falta de confianza. Fanatismo, ya, puede ser, fanatismo. Defensa contra agresiones, una defensa celosa, ¿no es cierto? Fanatismo como que va más por la connotación negativa, ¿no? Porque viene del afán, ¿no? Un afán desmedido que ya hace que no razones, ¿no? Un fanatismo es como que, un fanático es alguien que no razona, sino que por impulso en cómo se ha fanatizado, ¿no? Tiene una connotación negativa. Pero aquí el celo no estoy hablando necesariamente de algo negativo, ¿no? Sí. Insistencia. Insistencia en devoción exclusiva. Ah, ya muy bien, ahí está Google, ¿no? Ok, Google. Ok, Google, ¿cuál es el significado de celo? Muy bien, uy, mi teléfono reaccionó y me está respondiendo. Sentimiento, mira, ya me respondió, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño. No, te has equivocado, ok, Google. Me estoy refiriendo a otro tipo de celo. Preocupación porque se cumpla algo, ya. Una convicción muy fuerte. Vamos a Gálatas 4:17. A ver, esto de repente nos puede ayudar en qué sentido en la palabra de Dios cuando se dice celo, habla a qué se refiere. Gálatas 4:17. Pablo dice ahí, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí lo que está pasando es que Pablo está queriendo instruir a los gálatas y los falsos maestros no le dejan a los gálatas escuchar lo que Pablo está diciendo. No lo escuchen, ¿no? Es un celo. No lo escuchen a Pablo. Entonces tienen un celo por los gálatas, los falsos maestros, de que no quieren que escuchen a Pablo. Pero ese celo que es como un cuidado, ¿no? Que es como un cuidado. Claro, los están cuidando de que no escuchen la sana doctrina en este caso, de que no escuchen a Pablo. Pero este celo es para mal, no es para bien, dice Pablo. No para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, para que después ustedes, gálatas, tengan celo
de sus falsos maestros, los cuiden a los falsos maestros. Entonces, así como los falsos maestros los cuidan, en un sentido, de que me escuchen a mí, Pablo, así también quieren que después ustedes, Gálatas, cuiden a sus falsos maestros de que me escuchen a mí, ¿no? Cuiden a sus falsos maestros. Entonces, el celo es como una moneda de dos caras. Por un lado de la moneda está el amor, el cuidado, y por el otro lado de la moneda está el odio hacia lo que haga daño a eso, al objeto amado. Entonces, por un lado, amor y por otro lado, odio. Por un lado, amor, defensa, protección. Por el otro lado, cuidado, enojo, indignación. Te indigna cuando alguien ataca o cuando alguien está haciendo daño a lo que es amado. Este celo, entonces, era lo que Pablo sentía por Dios, ¿no? ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos? Creía que estaba con eso protegiendo a Dios, protegiendo la fe judía, ¿no? Siendo fiel a sus antecesores, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se enardecía Pablo. El término celo se traduce hervor, o sea, le hervía a Pablo, ¿no? Ustedes conocen esa sensación, ¿no es cierto? Uno se ríe. Es un sentimiento que puede llegar a consumirte. Miren Juan 2:17, y está en sus materiales. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y el término ahí es me come, ¿no? El celo de tu casa me come. O sea, es un sentimiento tan profundo que puede llegar a consumirte. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces los judíos eran celosos, eran en ese sentido, se airaban, se enardecían y daban su vida por cuidar o por, en ese celo, que nada dañe la ley, ¿no? O la fe judía. Por ejemplo, el pueblo judío era uno de los pueblos más rebeldes y más difíciles para los romanos. Los romanos siempre tenían problemas con los judíos. Por eso es que era una provincia que estaba llena de centuriones. ¿Por qué? En lo que más justamente tenían problemas eran cuando ellos ponían el culto al emperador o cuando ellos ponían algún tipo de ley que no estaba de acuerdo con los judíos. Por eso es que los judíos tenían un tratamiento especial en el Imperio Romano, porque no habían podido domarlos, por así decirlo, a los judíos, porque eran muy celosos. Entonces, el celo es una pasión, el celo es un sentimiento genuino, real, de verdadera sumisión, entrega, amor y devoción, que lleva a la persona a una sincera reacción, una expresión emocional de ira, de amor, de reverencia, de sumisión. Se enardece la persona cuando de alguna manera dañan al objeto amado. Y Pablo dice que tenía celo. En cuanto a celo, él tenía celo. Es una expresión sincera de un autoconvencimiento. Ustedes han conocido a alguien que sinceramente está completamente convencido y se enardece cuando van en contra de algo que él cree. Por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, eso es algo común. Muchas personas en su sinceridad, entre comillas, por lo que se han autoconvencido de su posición, terminan cuidándola y terminan teniendo un celo profundo que los consume. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de tener celo? Romanos 10:2, ¿qué dice? Está ahí en sus materiales.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero el problema no es el celo. El problema es que su celo no es conforme al conocimiento. Entonces el problema del celo judío no era que fueran celosos. O sea que está diciendo aquí Pablo que no está mal tener celo. Lo que está mal es de qué tienes celo. Y los judíos tenían celo de su ley distorsionada, su forma de religiosidad que habían distorsionado. Su celo no era conforme a un conocimiento, no eran conforme a ciencia. Así que ese era el problema. ¿Pero eran sinceros en su celo? Sí. Si tú te vas a una mezquita, tú vas a ver a los musulmanes llorando. Llorando delante de Alá. Alá, perdona mis pecados. Soy pecador. Celo, tienen celo de Alá. Bueno, hay varias formas de manifestar ese celo, ¿no? Y algunas, justamente, de las manifestaciones de ese celo es el terrorismo islámico, ¿no? Para ellos la yihad, la guerra santa, es uno de los pilares del Islam. Solo que algunos lo interpretan como la guerra contra el pecado y otros lo interpretan como una guerra de armas contra los paganos, ¿no es cierto? Y ese es el tema, la diferencia de interpretación. Pero tienen celo. Así que encontrar esto en una iglesia, o encontrar esto en alguna religión, ¿significa que hay un evangelio verdadero? ¿Significa que hay verdadera salvación? No, ¿no? Ya estamos viendo porque Pablo lo tenía y no era salvo. ¿Ok? Así que ser sincero y ser devoto, apasionado y celoso de tu fe, ¿es suficiente? No. Eso puede producir la carne. Así que en una iglesia, una persona puede estar muy apasionada y muy llena de celo en esa iglesia, y por eso ya podemos nosotros estar tranquilos y confiando en que esa persona es un verdadero creyente. No. ¿Y cómo sabemos si es un verdadero creyente o no? Está muy lleno de celo, está muy lleno de pasión por lo que cree. ¿Cómo sabemos si es un verdadero celo o no? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo no escuché? Por el fruto del Espíritu, muy bien, por el fruto del Espíritu, pero si es un celo conforme a ciencia, ¿no? Si es un celo conforme a ciencia, porque puede tener celo, pero celo en su evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Si es un celo conforme a ciencia. En cuanto a celo, entonces, Pablo había llegado a ser perseguidor de la iglesia. O sea, ¿cuánto celo tuvo Pablo? Si medimos la cantidad de celo para ver si es por celo que uno se convierte, ¿cuánto celo tenía Pablo? ¿Cuál era la medida de celo de Pablo? Pablo tenía el máximo de celo. Los judaizantes, entonces, con los que está acá tratando Pablo, ¿tenían celo o no? Los judaizantes tenían celo. Por eso estaban tratando de que los filipenses se circunciden, ¿no es cierto? Por eso eran mutiladores del cuerpo, pues, porque tenían celo de la circuncisión. Entonces, para ellos sí, Cristo está bien. Pero si tú te haces llamar cristiano y no te circuncidas, estás evidenciando que no eres un verdadero cristiano. Estaban imponiendo la circuncisión como una forma de prueba de que eran realmente cristianos o no. O sea, ya no era solo Cristo. Y cuando deja de ser solo Cristo, es anatema, ¿no es cierto? Es otro evangelio. Así que, ¿los judaizantes tenían celo? Sí. Y Pablo lo que está diciendo acá es, si ustedes, judaizantes, su celo los ha llevado a venir hasta acá, hasta Filipos. Su celo los llevó a venir aquí y
predicar fervientemente y de manera muy apasionada de que se circunciden. Yo más, ¿no? ¿Por qué Pablo más? ¿Hasta dónde llegó Pablo? Llegó como los judaizantes hasta viajar hasta Filipos y predicar con toda pasión por la circuncisión. ¿Hasta dónde lo llevó el celo de Pablo? Hasta matar. O sea, si el celo es un factor de salvación, yo soy mucho más salvo que ustedes, judaizantes, porque miren hasta qué extremo me llevó mi celo. Hechos 26, 9 al 11. ¿Quién lo puede leer? Está ahí en sus materiales. ¿Cómo Pablo superó a los judaizantes? Voy a leerlo yo para que lo puedan también escuchar mis hermanos que están escuchando por internet. Hechos 26 del 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber, ahí está su deber, lo creía como un deber de él, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren el celo de Pablo hasta dónde lo llevó. Sinceramente convencido, lleno de furor, hervor, le hervía a Pablo lo que veía, pero el ser sinceramente convencido en algo no te hace salvo. No te hace salvo. Eso lo puede producir la carne. Ninguno pues de los judaizantes había llegado ni llegaría nunca al nivel de celo que Pablo tuvo. Si ellos confían en su celo, Pablo diría: yo más. Vemos pues que la carne puede producir celo, y celo en extremo, que la gente dé su vida, venda todo y lo entregue a su causa, y él mismo se entregue a la causa. Eso no hace a nadie salvo. Así que si alguien por ahí dice: no importa, pero es sincero. Pablo también era sincero porque se había autoconvencido. Pero eso no hace salvo a nadie. Así que yo quisiera decirle a los que me están escuchando por internet, que si tú has hecho sacrificios, que si tú has, con toda sinceridad, con toda pasión, estás completamente entregado a tu causa, no creas que por eso Dios eso lo va a considerar. Eso no salva a nadie. Tienes que estar solamente convencido de la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Eso no lo puede producir la carne. La regeneración y la vida en el Espíritu solo la puede producir el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne produce carne. Así que si nosotros nos volvemos unos expertos coach y nos volvemos unos recontra capos en cómo hacer que la gente se entusiasme, recontra visionarios, y los apasionamos y los llevamos a que todos se comprometan en una visión que Dios me dio, y todos ustedes a una, ¿no? Como fuente ovejuna, ¿no es cierto? Terminan todos apasionados por eso. Entonces podría decir: miren cómo Dios está obrando. Necesariamente ya con eso estamos viendo la obra de Dios. ¿Es la obra del Espíritu eso? No necesariamente. No necesariamente. Lamentablemente muchas veces se evalúan las cosas así, ¿no? Esta iglesia está llena del Espíritu. ¿Por qué? Mira la unidad, mira la cohesión. ¿Pero cohesión y unidad en qué? ¿En lo que dice tu declaración doctrinal o en lo que dices tú, tu visión personal como pastor? ¿En lo que dice la palabra o en tu anhelo personal que tienes? ¿En la predicación de la sana doctrina, en la predicación del evangelio o en algún proyecto que tú tienes personal? Celo no necesariamente es obra del Espíritu, ¿no? Yo creo que una vez hubo un evento, ¿no?
El evento estaba lleno pues de emotividad, de música muy, bueno, se usaba la música secular, ¿no? La música del mundo, pero era música muy, muy emotiva. Y la gente estaba totalmente emocionada en ese evento. Así que cuando se hizo una invitación para que la gente haga profesión de fe, todos hicieron profesión de fe. Entonces se dijo, esto sí que es obra de Dios. Dios ha hecho esto. Claro, después ninguno de esos en realidad perseveró. Nadie regresó al domingo siguiente, ¿no? Entonces, no necesariamente porque vemos resultados, no necesariamente porque vemos pasión, no necesariamente porque vemos a la gente entregada emocionalmente a algo, sinceramente convencida, no necesariamente estamos ahí viendo la obra del Espíritu. Puede ser solo carne, ¿no? Puede ser solo carne, claro. Aquí Pablo tenía esa convicción hasta mayor que la que cualquiera de nosotros podría producir en otro hombre. Porque eso lo pueden producir. Hay hombres que tienen la habilidad de producir esa pasión, tienen esa habilidad de encandilar a la gente, haciendo que la gente se entregue por completo a seguirlos. Y no por eso quiere decir que es la obra del Espíritu. Cuidado, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Mira la doctrina. Mira qué se le está haciendo a ¿qué es? Eso puede ser obra de la carne más que del Espíritu. Más que del Espíritu. Celo, pero no conforme a ciencia. Y esto muchas veces se llega cuando hay un afán, ¿no? De repente se desesperan los que están haciendo la obra. Dicen, sí, la piedad es importante, pero no está funcionando la piedad. Algo tenemos que hacer. Con algo tenemos que motivar a la gente. Algo tenemos que hacer, algún recurso. De repente el evangelio que estamos predicando es demasiado confrontativo y la gente se está yendo. ¿Qué hacemos? Y a veces por la desesperación los líderes ceden y terminan llenando la iglesia, haciendo cosas donde toda la gente está súper recontramotivada, pero mejor es confiar en el Señor y que Él haga su obra a su tiempo con el poder del Espíritu y no con los medios de la carne. Que se tome su tiempo. Y si no pasa nada, que se glorifique también Dios cuando condena, porque Dios también se glorifica cuando condena, cuando muestra la evidencia de su justicia. Pero al final, que sea la obra de Dios y no la de nosotros. Recuerden a Esteban, ¿no? Siendo apedreado, ninguno se convirtió. Recuerden a Isaías, Dios le mostró la santidad y le dijo, te he mostrado esto porque yo quiero que tú vayas y le prediques a mi pueblo y endurezcas el corazón de mi pueblo. ¿No? Nadie te escuchará, nadie te oirá. Pero al final nuestro objetivo es ser fieles al Señor, no resultados. No resultados. Octava forma de confianza en la carne. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Otra cosa, hermano, retrocediendo a lo anterior. Igual de nada sirve llenar la iglesia y tener un montón de resultados si al final eso es carne. ¿No es cierto? No sirve de nada. Es pérdida de tiempo y más bien vas a ser juzgado por engañar a la gente, llevándola al infierno, haciéndose creerse salvo. ¿No? Y eso es peor. Entonces eso más bien nos debería dar más miedo que tener la iglesia vacía o que la gente se vaya de la iglesia o que la gente al final no ver un resultado, ¿no es cierto? Un éxito humano, carnal, eso no tiene ningún sentido. 8. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo otro que puede producir la carne, lo otro que Pablo tuvo, que la carne le dio, ¿no? Acá no tenía vida espiritual, es irreprensibilidad
en cuanto a la justicia que es en la ley. Pero aquí es interesante, hermanos. Porque cuando dice en cuanto a la justicia que es en la ley, al añadirle a la justicia un calificativo, ya está Pablo tratando de decirnos de qué clase de justicia se trata. ¿Qué tipo de justicia es? La que es en la ley. ¿Y será importante que se califique así esta justicia? La justicia que es en la ley. Sí es importante, porque miren miren el versículo que está más adelante, más abajo, versículo 9. Y ahí Pablo habla de nuevo de la justicia. ¿Se dan cuenta que habla de una justicia aquí y habla de otra distinta acá? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y en el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Allí está calificando. ¿Cómo está calificando? La primera justicia, ¿cómo la llama? La justicia ¿qué justicia es? Que es en la ley. A esta segunda justicia, ¿cómo la llama? La justicia que es de Dios. La primera justicia, ¿por qué la obtienes? ¿Cuál es el medio? Y la segunda justicia, ¿por qué? ¿Cuál es el medio? La justicia la obtienes por la fe. Es clara la distinción, ¿no? La justicia que es en la ley versus la justicia que es de Dios. La justicia que es por la ley versus la justicia que es por la fe. Ok, eso tenemos que tenerlo en claro, hermanos. Aquí Pablo está hablando de la ley de Moisés en primer lugar, porque estamos en el contexto de los judaizantes. En el sentido más amplio, cuando dice la justicia que es en la ley, se está refiriendo a todo lo que la Mishnah, el Talmud, ¿no es cierto? Lo habían reducido, ampliado a 662 mandamientos, creo que eran. 613 mandamientos eran, ¿no? Entonces esos 613 mandamientos tenían sus comentarios. Y tenían los comentarios de los comentarios, ¿no es cierto? Algunos, ¿no? Entonces, muchas veces en vez ya de leer la Biblia, la Torá, leían los comentarios en la sinagoga y tenían que guardar. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo, la justicia que es en la ley. Y lo hace en referencia a los judaizantes, por supuesto, pero esto no deja de ser aplicable a todo tipo de justicia de los hombres que encuentran cuando están dentro del ámbito de la ley. La justicia que es dentro, en el ámbito de la ley. Todos los seres humanos o están bajo la ley o bajo la gracia, ¿no es cierto? O están en la carne o en el espíritu, o están en Adán o en Cristo. Todo esto nos dice algo, cada calificación. O sea, los seres humanos están divididos en dos, toda la humanidad. Los primeros, que están en la ley, en la carne, en Adán, y que están en el régimen viejo de la letra. Y los segundos, que están en Cristo, en la gracia, en el espíritu, no en la carne, y bajo el régimen nuevo del espíritu. Romanos 7, 5 al 6, y justo esto, hermano, ha coincidido con lo que estamos predicando los domingos, ¿no es cierto? Los que han estado el domingo. ¿Cuántos hermanos estuvieron el domingo? ¿Y los demás dónde estaban? Bueno, pero lo pueden escuchar por video, hermanos, y los animamos a estar acá. ¿Cuándo estás bajo la ley? Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, ahí está, un estado en la carne. Ahora, ¿a quién? Miren, hermanos, esto creo que es importante, y todavía tengo tiempo, así que es importante. ¿A quién le dice Pablo, estábamos en la carne?
¿A quién le está hablando? Cuando dice Pablo en Romanos, cuando habla en segunda persona, nosotros, ¿a quiénes se refiere? A los creyentes, ¿no es cierto? Se refiere a los creyentes. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Porque mientras estábamos en el pasado, en la carne. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Todos los creyentes, sin excepción, estuvieron en la carne. Así que habría algún creyente en ese momento que pudo decir, Pablo, te olvidaste de mí, yo soy creyente, pero soy un creyente carnal, yo todavía sigo en la carne. Hubiera reclamado, ¿no? Si hubiera un creyente carnal, hubiera dicho, oye Pablo, estás diciendo, estábamos en la carne, ya pues, pero yo sigo en la carne, soy creyente, te has equivocado. Está acá, Pablo está dejando clarísimo que el estar en la carne para los creyentes es un estado pasado. Es un estado pasado para todos. Entonces, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Está diciendo, entonces, las pasiones pecaminosas usaban como un medio la ley, ¿no? Por la ley en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso lo hemos explicado el domingo, ¿no es cierto? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace el pecado? El pecado agarra la ley, ¿no? O sea, es como que tú vienes con un garrote para darle a la ley, al pecado en la cabeza, y el pecado te quita el garrote y te da a ti más bien, ¿no? En la cabeza. El pecado agarra la ley y la usa en tu contra. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es claro, hermanos, que no se puede cumplir la ley estando en la carne. Porque la ley más bien va a ser usada por el pecado. Va a ser usada por el pecado en tu contra. Romanos 2:29. El régimen viejo de la letra. Romanos 2:29. Ahí están sus materiales también, ¿verdad? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren esta correlación, ¿ah? Ustedes mismos sáquenla, a ver, hermanos. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es su alabanza? Viene de los hombres. ¿Ah? ¿El que está en la letra o el que está en el espíritu? El que está en la letra, ¿no es cierto? El que está en la letra, su alabanza viene de los hombres. Y el que está en espíritu, ¿de quién viene su alabanza? De Dios. Entonces, para el judío, estar en la letra y cumplir para que los hombres le alaben era su prioridad. Era la forma como se expresaba esta realidad por el pecado que había en ellos. A ver, esto de estar en la letra es como que le dices a tu hijo, ¿no? Hijo, saca la basura. Entonces abres la puerta y está ahí la basura. Hijo, te he dicho, ¿pero por qué está la basura acá en la puerta de la casa? Tú me dijiste que la saques nomás. No me dijiste que la lleve hasta el basurero. Cumplí. El estar en la letra es cumplir. Cumplir. Hacer el check, ¿no es cierto? Y Romanos 8:7 nos aclara un poco más esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando estamos en la carne, cuando estamos en la ley, los designios de la carne, que no pueden agradar a Dios, terminan más bien dominándonos y usando la ley en nuestra contra. No podemos agradar a Dios en la carne, porque la carne no puede, no se sujeta a la ley y no puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace la carne con la ley? Usa la ley en nuestra contra. La justicia, pues, que es en la ley,
termina siendo un sistema carnal, porque la carne toma control para agradar a los hombres, para buscar orgullo religioso, apariencias, hipocresía, busca la alabanza de los hombres, poder y aliviar tu conciencia. En vez pues de despertar tu conciencia, más bien la cauteriza. Te hace sentir bien, trata de cauterizar tu conciencia, de aliviar tu conciencia. Este sistema externo, ritualista, busca cumplir lo mínimo, poner el check de cumplido en una lista, y es un veneno mortal que adormece para matarte eternamente sin que te des cuenta. Esta es la justicia que es en la ley, bajo la cual Pablo, delante de todos, tenía todos los checks. Él había cumplido todo. Era como el joven rico, ¿se acuerdan el domingo? Que venía donde Jesús y le dije, yo he cumplido todo desde mi juventud. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Yo los he cumplido desde mi juventud. Así es la justicia que es en la ley. Te hace irreprensible para los hombres y te adormece la conciencia. Hace que hagas check delante de todo externamente, pero dentro de Pablo dijo, pero cuando la ley dijo, no codiciéis, entonces el pecado produjo en mí toda codicia. En lo que nadie ve, en lo íntimo, ahí está el problema. Pablo era irreprensible. Pablo, pues, delante de los hombres había cumplido con todos los puntos de la ley, de tal manera que nadie podía señalarlo en nada. Pablo en lo íntimo no podía luchar contra su pecado, él era consciente de eso, pero podía disimularlo muy bien, ¿no? Delante de los hombres. Y al que está en la ley, esto es lo que realmente le importa, la opinión de los demás. Nunca faltaba a las reuniones de la sinagoga, entonces Pablo. Nunca dejaba de dar diezmos de todo, hasta el comino y la menta, ¿no es cierto? Siempre estaba en los estudios de la ley, en los tiempos de oración. Pablo era alguien que ayunaba, como los fariseos, ¿no es cierto? Incluso le decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Se lavaban las manos, ¿no? Antes de comer. Claro, no se lavaban las manos por limpieza, no era un tema de aseo, era un lavamiento ritual, donde tenías que echarte agua por un lado, después por el otro, hasta tenía que llegar hasta el codo, ¿no? Y sobarte de una manera. Se lavaban así siempre antes de comer. En el templo, no faltaba a las fiestas religiosas, a las fiestas solemnes, estaba siempre en el templo, invirtió todo su dinero en estudiar a los pies de Gamaliel, era perfecto. Pablo era el modelo, era el creyente que todo pastor quisiera tener, si es que quiere tener nada más lo que produce la carne. Si es que está contento con tener una congregación que siempre asista, que siempre cante, que siempre esté en los estudios, que siempre esté fiel en todo, pero eso puede ser obra de la carne. En conclusión, la carne puede producir eso. Alguien irreprensible de manera externa. Pero el que no está bajo la ley no vive solo para cumplir. Hay un impulso interno de siempre por amor ir más allá de lo externo, de lo mínimo. Hay una reprensión constante del Espíritu Santo que lo redarguye siempre a buscar más y más la santidad de Dios. No se contenta con dar un monto o con cumplir con un porcentaje. No se contenta con el cheque de ya cumplí. Porque por amor y por gratitud al Señor siempre quiere más. Y por eso el Espíritu Santo produce en él verdaderos frutos de arrepentimiento, de búsqueda personal del Señor, más allá de lo que la iglesia, o sea, al verdadero creyente la iglesia no le tiene que estar poniendo horarios, ritos y reuniones. El verdadero creyente más bien busca más, siempre, está siempre anhelando más y más. ¿Por qué? Porque es por amor, es por gratitud, es por la obra del Espíritu en su corazón. Termino con esto, hermanos. La carne puede producir un rito de iniciación,
se entendió bien la diferencia entre los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia, ¿no? Un rito de iniciación, la carne puede producir herencia religiosa, cultural y moral familiar, puede producir raza, puede producir posición social, un buen nombre, puede ser que tú seas alguien recontra, bien visto en la sociedad, un buen ciudadano, un buen padre, un buen miembro de una familia, pureza en tradición, alguien que está manteniendo una pureza de la tradición de tu religión, convencimiento sincero y radical, puede ser alguien apasionado, convencido radicalmente y con un legalismo que nadie puede reprender. Pablo tenía todo esto y en más cantidad y calidad que todos los judaizantes. Pero si Pablo hubiera seguido confiando en todo esto, no hubiera estado más cerca de la salvación que ellos, sino más lejos. En un sentido, ¿no? Porque todos están igual de leprosos delante del santo Dios. Todos somos delante de Dios porque no hay diferencia, dice Romanos, ¿no? ¿Cómo sé que soy cristiano entonces? ¿No? Pastor, ¿y cómo sé si yo soy cristiano realmente? Ya me ha dicho que todo lo que yo tengo lo puede producir la carne. De repente yo soy un carnal y no me doy cuenta. ¿Cómo sé que soy cristiano? Pablo llegó un momento en el cual se dio cuenta que todo eso, su buen nombre, sus esfuerzos, sus ritos, todo eso delante de Dios era basura. ¿Tú has llegado al convencimiento de eso? ¿Sientes que por ser buen padre, por ser buen ciudadano, por ser buen vecino, sientes que por eso en algo te mereces el favor de Dios? ¿O sientes que Dios más bien tenía que mandarte al infierno? La diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión es esa. Humilla al hombre la verdadera religión. Humilla al hombre y exalta a Dios. Solo por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo. Nada le podemos agregar. Por eso, hermanos, tenemos que predicar el verdadero evangelio. Porque si predicamos el verdadero evangelio, de repente no se ve en el momento fruto, no se ve avivamiento, ¿no? O alguna emoción o algún efecto inmediato, pero es lo único que realmente produce fruto. Todo lo demás es carne. Así llenes a la iglesia de programas, eventos, estrategias, pero si no predicas el verdadero evangelio, lo único que estás haciendo es mentirte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la carne puede producir todo esto que hemos visto. Pero solo la palabra de Dios y el evangelio puede producir verdadero fruto. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? ¿Cuál es ese verdadero fruto?